Muy buenas noches, estimados presentes. El día de hoy, el grupo uno viene a mencionarles un poco acerca de la importancia de los títeres en la educación primaria. Para ello hago presente a mi grupo, Caterine Galvez, Wilder Moreno, Giovanna Torres y Cecilia Valverde. Quien les habla, Carpio Paredes Luis. Para mencionar un poquito acerca de los títeres, tenemos que saber cómo han ido evolucionando, ¿no? A lo largo de los años. Y para eso, pues tenemos la siguiente incógnita, ¿no? Que son los títeres. A la mano izquierda podemos ver cómo han ido evolucionando poco a poco. Por ejemplo, vemos los primeros títeres de Egipto, más abajo de China, y por último, los de la antigua Grecia. Entonces, para tener claro, es que los títeres van a ser pequeños muñequitos, como lo estaba mencionando, personajes que van a ser dado vida por un artista, ¿ya? Y que estos van a ser hechos en base de tela o algún otro material que va a ser sujetado o dado vida con la mano, ¿correcto? A modo de guante. Una duda que muchos tienen es, ¿los títeres son lo mismo que las marionetas? Pues no. Las marionetas van a ser dado vida mediante hilos, van a ser movidos mediante hilos, a diferencia de los títeres que van a ser, se les va a dar vida mediante la mano, ¿no? Mediante un guante, pues de esa manera se puede dar movilidad tanto a la cabeza y a las manos que se les va a dar. Y para ello, pues tenemos que ver que tienen dos elementos básicos, como son la voz y los movimientos. Para ello, mi compañera Giovanna les va a explicar un poco más sobre esto. Adelante, Giovanna. Gracias, Luis. Bueno, quien les habla es Giovanna Torres y expondré acerca de los elementos básicos de un títere. Bueno, para que un títere, un muñeco sin movimiento, tenga vida, es necesario obtener por medio de la práctica algunas técnicas básicas. Consideramos dos elementos básicos que son la voz y los movimientos. Bueno, en la voz existen diversas formas de pronunciar o comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, una princesa, un príncipe o hasta una bruja, pues tendrán diferente voz. Por eso es importante dedicarnos un momento en la búsqueda de encontrar la voz idónea de nuestro personaje. Existen dos aspectos a considerar dentro de la voz, que son el timbre, que es el sonido y la calidad de la voz y el vocabulario, que son las palabras que elige decir un personaje. Con la voz ya definida, entonces el aspecto a considerar es el fraseo, ¿no? Bueno, en el fraseo podemos ver los acentos, los intervalos y los cambios de voz. En el otro elemento básico que son los movimientos, existe una infinidad de movimientos que un títere puede llegar a hacer. Y estos deben ir en concordancia con las características del personaje. Por ejemplo, un personaje de actitud positiva pues suelen tener la cabeza levantada hacia arriba, las manos levantadas, a diferencia de un personaje de actitud negativa que suelen tener la cabeza hacia abajo, las manos hacia abajo o cruzadas, ¿no? Existe una expresión que suele usarse para resaltar al personaje llamada muletilla, que es una frase que se repite con frecuencia y suele causar humor y gracia al público. Esto también se adecua a los movimientos. Bueno, ya conocemos los elementos donde podemos usar al títere como recurso didáctico, tema del cual nos hablará mi compañero Wilder. Los títeres como recurso didáctico. En esta parte se va a hablar acerca de que cómo el docente puede implementar esta técnica dentro del aula para poder mejorar los aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Porque va a poder capturar la atención del estudiante tanto visual y auditivamente. Y de esta forma va a poder mejorar sus aprendizajes o complementar los aprendizajes que se quiere lograr dentro del aula, ¿no? Va a poder utilizar la técnica de expresión plástica, como es la elaboración de los títeres en el proceso tanto del docente con los estudiantes y en la escenificación, ¿no? Porque después de elaborar un producto, de su producto que va a ser los títeres, luego lo va a tener que escenificar. Entonces, esta parte como expresión plástica va a permitir un mejor conocimiento y un mejor aprendizaje por parte del estudiante. Va a aportar lo que es la creación de historias, en la cual el docente y el estudiante se van a involucrar y van a desarrollar mucho su creatividad del estudiante para poder narrar una historia con los títeres, ¿no? Y con la finalidad de que se pueda lograr comprender un tema específico, ¿no? De cualquier materia, en este caso. Genera un ambiente más ameno entre clase, porque al interactuar el docente con los estudiantes se va a generar un ambiente más armónico y mejor la atención de los estudiantes, ¿no? La importancia que tienen los títeres como recurso va a ser muy fundamental dentro del aula, ya que va a generar un ambiente social, un ambiente empático, porque se va a tratar muchas emociones y un ambiente mucho más ameno, ¿no? Y esa es la finalidad para que un docente pueda tener mejor atención de los estudiantes. A continuación, mi amiga Maura va a hablar acerca de la importancia de los títeres. Muchas gracias, compañero, por el pase. Continuando con la exposición, importancia de los títeres.
Los títeres son muy valiosos e importantes, ya que a través de ellos se puede expresar ideas y sentimientos, así como también representar hechos de la vida diaria. Muchos niños y niñas se van a sentir tímidos y avergonzados ante la idea de representar algún papel teatral con los títeres. Pensando en ellos, surge especialmente el teatro de títeres, o también llamados los teatrillos, que puede ser un medio por el cual puedan sobreponerse y adquirir una soltura de dramatización. Les brindará la oportunidad de crear en su mente, con sus manos, diferentes situaciones en las que lo pone en contacto con su medio artístico. Y ahí las posibilidades educativas son infinitas. A su vez, también la importancia va a radicar en el proceso que va a protagonizar cada niño al realizar sus propios títeres, manipularlos, ensayar diferentes movimientos, interactuar con los títeres de sus compañeros, improvisar diálogos, pensar en guiones asistidos por una maestra y dramatizar así un cuento. Cabe mencionar también que para lograr vencer la timidez en los niños, el docente tiene que desarrollar la capacidad de seguridad y concentración. Y esto puede lograrse a través de las dinámicas interrogadoras, en las cuales los niños compartirán, se divertirán y sobre todo tengan un aprendizaje significativo. Ahora doy pase a mi compañero. La función del maestro. En esta parte vamos a hablar acerca de que cómo el docente va a acompañar en el proceso de elaboración y de significación. Para ello, se va a tomar en cuenta los siguientes puntos. Como primero, es proponer al estudiante que él mismo escoja su propio personaje para que de esta forma el estudiante pueda desarrollar su creatividad en la elaboración del personaje con el cual él se identifique mejor, ¿no? Como segundo paso va a ser que el docente va a explicar cómo es el proceso de elaboración del personaje que el estudiante ya ha imaginado que va a elaborar, ¿no? Para ello va a tomarse en cuenta las características tanto físicas como emotivas, ¿no? Puede ser gestos alegres, tristes, de sorpresa, ¿no? También el docente va a explicar los materiales con el cual se va a trabajar, ¿no? Puede ser papel maché, cartulina, cartón, plástico. También es importante que el docente habilite un espacio para que el alumno pueda elaborar, ¿no? Un espacio libre, depende de las carpetas que no estén, cuadernos, mochilas, que esté libre para que el estudiante pueda diseñar con mayor facilidad su producto. También es importante valorar en todo momento con elogios, en la cual resalte mucho la creatividad del estudiante que está demostrando en la elaboración de su producto. Brindar propuestas de consideración para la elaboración de una historia, ¿no? El docente va a brindar ciertas pautas porque va a querer trabajar una materia en la cual va a decir los puntos que debe tocar su historia que el estudiante después va a elaborar. Se tomará en cuenta mucho la creatividad del estudiante y su improvisación para poder salir de conflictos. A continuación, mi compañera Cecilia va a hablar sobre la motricidad y los títeres. Gracias, compañero Wilder, por el tiempo. Bien, en cuanto a lo que es la motricidad de los títeres, voy a hablar en este tiempo acerca de lo que es los tipos de títeres de acuerdo a la disociación, de acuerdo a la manipulación de los títeres. Recordando que el uso de este recurso ayuda bastante en la parte motora fina en sus queridos estudiantes. Bien, tenemos el primer grupo de títeres, que es en cuanto a la disociación del brazo y antebrazo. Para ello tenemos el títere de morote, el títere de varillas y el títere de piana, ¿no? Como vemos, en este caso son títeres que es fácil la manipulación, también en cuanto a lo que es el poder confeccionarlos, de poder también manipularlos y sobre todo el empleo dentro del salón de clase. Tenemos también en cuanto a la disociación de la mano, tenemos el títere de guante, muy conocido por nosotros y seguramente también usado, y justamente tenemos acá una muestra de ello, ¿no? El empleo de este tipo de títere. Luego tenemos también la disuasión digital, que es el títere de dedo o títere digital, tal como lo podemos observar. Acá en un modelito de lo que es el títere de guante, por aquí el títere de dedo, que lo podemos también inspectar, ¿sí? El cual ayuda bastante en el trabajo